Ok, existen dos tipos de receptores principales que tienen que saber que están involucrados con el ADH. Los varoreceptores, ok, y existen unos que casi pocas literatura hablan acerca de ellos, pero también los mencionan. Aquí en la imagen se ve. Y son los osmoreceptores. Los varoreceptores, ok, se encuentran principalmente en las zonas de bifurcación de los grandes vasos. Entonces, si nosotros hablamos de grandes vasos, de las grandes arterias, la más grande de ellas viene siendo la aorta. Significa que cuando la aorta se bifurca, ejemplo en el callado aórtico, en estos puntos de bifurcación es donde se van a encontrar los varoreceptores. ¿Por qué? Porque son puntos de presión. ¿Qué otra zona, qué otros vasos arteriales son de gran calibre que se bifurcan y están? ¿Ok? La arteria carótida, ¿sí? Que tenemos la carótida común, el punto donde se bifurca la carótida. En ese punto hay varoreceptores. Y por eso ustedes ven, no sé si han escuchado, me dicen si sí o si no, que cuando un paciente tiene una presión arterial alta, si ustedes presionan los puntos donde están las carótidas y los mantienen presionados por un rato, la presión sanguínea tiende a disminuir un poco. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? No, no lo No, sabía. Es porque en esos puntos se encuentran los vasoreceptores. Entonces, es importante cuando ya estamos hablando de vasoreceptores. Es importante tener en cuenta que la presión arterial depende de algunos factores para que vayan entendiendo la importancia de todo esto que se está hablando. La presión arterial depende del volumen sanguíneo. ¿Por qué depende del volumen sanguíneo? Dependen del volumen porque a mayor volumen va a haber mayor presión. Eso es como que ustedes tienen una manguera conectada a una pluma. Entre más ustedes abren la llave, que sale más agua, el agua va a salir con más presión. ¿Cierto o falso? ¿Lo han notado? Sí, sí, doctor. Sí, ¿verdad? Que si ustedes tienen una manguera y ustedes abren la llave y no la sostienen, ella se empieza a mover sola de la presión que genera. ¿Lo han notado? Pero también la presión arterial depende, ¿ok? De la resistencia que tiene la pared del vaso. ¿Ok?
Y más allá de la resistencia de la pared del vaso, depende del diámetro del vaso, que en este caso no viene siendo cualquier diámetro, sino el orificio que está adentro del vaso. Entonces, si ustedes tienen una manguera con una presión y ustedes ocluyen, tapan parte del agujero por donde sale el agua va a salir con más o con menos presión. ¿Cómo va a salir? Con más presión. Con más presión. Entonces, teniendo esto en cuenta, el ADH es un regulador indirecto de la presión arterial. Y la presión arterial regula también indirectamente el ADH. Todo es un equilibrio, que es lo que estoy tratando de la clase de ayer, de explicarle lo de la homeostasis. Se lo recuerdo varias veces para que así se haga más fácil. Y cada vez que ustedes estudien, recuerden que todo genera un equilibrio. Si algo no genera un equilibrio, entonces está mal. Entonces, el cuerpo dice, bueno, para mi funcionamiento correcto yo necesito cierto nivel de volumen de sangre. Porque si no hay suficiente volumen, ¿qué pasa si no hay suficiente volumen? Primeramente, la concentración, ¿ok?, plasmática se altera. Y ya nosotros hablamos que al alterar la concentración plasmática de la célula se ve afectada. Si nosotros alteramos la concentración extracelular. Segundo, ¿ok?, si no hay suficiente volumen, no va a llegar suficientes nutrientes a nivel de los tejidos. No va a llegar suficiente oxígeno. Entonces se necesita un volumen adecuado para que el cuerpo trabaje. Entonces, si la presión arterial disminuye, si la PA disminuye, el cuerpo interpreta lo siguiente: es muy poco probable que la resistencia de un vaso cambie drásticamente, porque eso es algo casi constante. Eso cambia a nivel crónico, o sea, cambia a muy, pero muy largo tiempo. No es como que el vaso se vuelve rígido de hoy para mañana o en 1 o 2 horas. Lo mismo sucede con el diámetro. No es como que él se ocluye de hoy para mañana. Entonces, al pasar muy, muy lentamente y ser la homeostasis un equilibrio dinámico, el cuerpo se adapta a los nuevos cambios, porque el cuerpo tiene esa capacidad de adaptarse a cambios pequeños que ocurran a largo tiempo y lo vuelve normal. Y por eso ustedes ven que personas con presiones arteriales altas no les da dolor de cabeza, no tienen síntomas, ¿sí? O sea, no les da cefalea, no están con vértigo, están normales. Y llega un paciente con presión arterial asintomática y todo el mundo está asustado porque el paciente está con la presión arterial elevada.
Pero no pasa nada, porque ya el cuerpo se adaptó a esa nueva presión. Entonces no es una verdadera urgencia. Simplemente tendríamos que controlarle la presión, volverla al valor normal, y eso también se tiene que hacer paulatinamente, porque no se puede hacer de un solo, porque ahí sí va a sentir síntomas, va a sentir malestares, siente que el medicamento le cae mal, y entonces no llega a una adherencia del tratamiento. Entonces uno tiene que entender que el cambio es poco a poco. Pero cuando ocurre un cambio por volumen, esto sí ocurre en segundos. Y el cuerpo sí detecta que hay algo que está funcionando mal. Porque ocurre en grandes cantidades que sí llegan a perjudicar. Ejemplo, ¿qué cambios nosotros podemos tener que disminuya el volumen drásticamente? Un paciente con hemorragia. Un paciente que tiene hemorragia está perdiendo sangre, y al perder sangre tiene obviamente una disminución del volumen, y por un momento va a disminuir la presión arterial hasta que el cuerpo trate de compensarlo. ¿Ven? ¿Qué otra cosa genera una disminución del volumen? Una deshidratación, un paciente que está con diarrea y vómito, o de estos atletas que hacen ejercicios muy extenuantes. Entonces, esto dice en los vasoreceptores, oye, bajó la presión. La presión bajó. Entonces ya yo les estoy diciendo que el estímulo de los vasoreceptores va a ser ¿cuál? La presión que bajó. Por eso se llaman vasoreceptores, porque miden la presión a nivel del vaso. Y les hago la pregunta para que la clase no sea aburrida. ¿Dónde se encuentran los vasoreceptores principalmente? Lo acabo de mencionar. En la zona de bifurcación de los vasos De grandes. cualquier vaso. De grandes vasos, ¿verdad? Hola. Hola, Ay, hola. sí, de los grandes vasos. De los grandes vasos. ¿Cuáles son estos principalmente? Mencionó la aorta y la carótida común. Ajá, callado aórtico principalmente, ¿ok? Ajá. Perfecto. Nunca se les olvide eso. Entonces, un bajón de presión arterial le dice al cuerpo, estamos perdiendo líquido. El cuerpo dice, muy bien. Déjenme borrar esto para tratar de explicárselo. Borrar todas las entradas. Ok, disculpen. Un bajón de la presión arterial le dice al cuerpo, ok, estamos perdiendo líquido. Se envía un estímulo automáticamente a nivel del hipotálamo. El hipotálamo dice, tengo que producir más ADH. Pero el cuerpo no va a esperar hasta que se produzca más ADH, sino que al mismo tiempo se genera un estímulo a nivel de la neurohipófisis y dice, ya tenemos aquí alguna cantidad de ADH producido,
Mientras tanto, producimos más, vamos a utilizar lo que tenemos almacenado. Y se empieza a liberar el ADH, o sea, la hormona antidiurética. Y esta viene a la nefrona. ¿Cómo se llama esta porción? Yo ya la mencioné. Túbulo. ¿Cómo? Colector. Túbulo colector. Que el túbulo colector ayer mencioné que es el principal punto donde se da ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La absorción de agua. Es el que define la concentración de la orina. En el túbulo colector es donde se define la concentración de la orina. Es el punto más importante para definir si la orina va a salir poco concentrada y en gran volumen o gran concentrada y en poco volumen. Es en el túbulo colector. Entonces lo que sucede es que la sangre se filtró, pasó todo esto de aquí y cuando llega al túbulo colector, aquí lo que está aquí que es orina, aquí se decide si pasa así mismo o si pasa con menos agua, porque las paredes del túbulo colector permite absorber el agua para que no se pierda. El agua de la orina se reabsorbe para que no se pierda. Entonces el ADH lo que hace es estimular la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Por ende, disminuye el volumen de orina y aumenta la concentración de la orina. Se vuelve una orina concentrada. Todo esto teniendo en cuenta que nunca en un riñón normal nunca va a haber anuria. Anuria es que no hay orina. Porque yo les mencioné ayer que ¿cuánto es la cantidad mínima de orina que se debe producir? 0.5 litros. 0,5 litros por día, ¿verdad? Sí, por día. O, ¿cuál es el otro cálculo? 0,5 ml por kilogramo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de eso? Yo lo mencioné ayer. Ok, está bien. Entonces, tienen que repasarlo porque se lo mencioné ayer. Pero está muy bien, 0,5 litros. Entonces, este punto es importante. Esa es la función principal del ADH. ¿Hasta aquí estamos claritos? ¿Chicos? Sí. Ok. Entonces, hablamos de los vasoreceptores. ¿Qué son los osmoreceptores? Los osmoreceptores miden la concentración sanguínea. Y estos principalmente se van a encontrar a nivel del sistema nervioso central. Estos osmoreceptores dicen, oye, como que la sangre está más espesa. Entonces, si la osmolaridad está aumentada, si la concentración de sangre aumentó, el cuerpo interpreta que falta
agua, que falta líquido. Y eso estimula la producción de ADH. Vuelvo y repito, si la concentración de sangre aumenta, o sea que la osmolaridad aumenta, el cuerpo interpreta, ¿sí?, que falta líquido. Okay. ¿Preguntas hasta aquí? Hola. ¿Todo está clarito? Chicos, ustedes son muy callados, ustedes son estudiantes de medicina. Participen. Hola. Okay. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Y aquí lo vemos. Literalmente lo que les estoy explicando. Ok. Digamos que hay poca ingestión de líquido, baja el volumen sanguíneo y aumenta, dice aquí la presión osmótica, aumenta la osmolaridad, okay, la concentración osmolar. Esto va a generar un estímulo que va a llegar a los receptores del hipotálamo. Estos van a empezar a producir más hormona tiroidea. Al mismo tiempo va a enviar un estímulo a la neurohipófisis, que es donde se almacena el ADH. Esto, genera aumento de la secreción de vasopresina, la cual viaja a nivel renal y actúa principalmente a nivel del globo colector de la nefrona, donde lo que hace es que se reabsorbe más agua, por lo cual se genera menos volumen urinario. Cuando ya, por cierto, otro efecto que no está aquí es que aumenta la sensación de sed de la persona. La persona tiene sed, tiene necesidad de agua líquida. Entonces, que disminuye la producción de esto, el efecto contrario. Una presión que viene regulada, aumentada, o la concentración osmolar disminuida. Perfecto. Eso genera que se inhiba la liberación de la ADH. Y está aquí. Es un animal bastante sencillo. Entonces ustedes le preguntan, en resumen, ¿qué incrementa la producción de ADH? Aumento de la regularidad magmática, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial. Las náuseas y la hipoxia generan eso también. Drogas como la morfina, nitinina y ciclofosfamida, ellas generan aumento de la producción de ADH, que genera que disminuya los niveles de ADH. Disminución de la variabilidad magmática, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea y algunas drogas como el alcohol,
noradrenalina y haloperidol. Preguntas aquí. ¿Cuál es el problema? Creo que no está todo claro. Okay. Entonces, es importante conocer las concentraciones de electrolitos y qué es un electrolito. ¿Qué es un electrolito, chicos? ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es una sustancia con carga que se encuentra disuelta en un líquido. Eso es un electrolito. Ya sea que tenga carga positiva o carga negativa. Pero eso es un electrolito. Los electrolitos que vamos a ver más a nivel orgánico, o sea, a nivel del cuerpo humano, son los que están presentes. De lo cual ustedes tienen que entender que ellos se clasifican en cationes y aniones. Recordando que los cationes son aquellos que tienen carga positiva y los aniones son los que tienen carga negativa. Si nosotros hacemos una comparación, si nosotros comparamos el plasma forma parte de lo que llamamos espacio extracelular. En comparación con el espacio intracelular. Recuerden que el plasma es parte del espacio extracelular. No es que el espacio extracelular se llame plasma, sino que se divide en dos compartimentos. ¿Ok? Y dentro del compartimento está el plasma. Entonces, si notamos en la parte extracelular, el cation más abundante es el sodio. Mientras tanto que en el intracelular el cation más abundante es el potasio. El anión más abundante a nivel plasmático es el cloro. Y a nivel intracelular el anión es el fosfato. ¿Qué es importante aquí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cation más abundante del cuerpo humano? ¿Cuál es? ¿Y por qué? Si yo le pregunto, ¿cuál es el cation más abundante del cuerpo humano? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. Chicos. ¿Qué opinas, Rachel? Hola. ¿Qué opinas, Rachel? ¿Por qué el potasio es el más abundante? Esa es la respuesta correcta, es el potasio, porque el espacio es extracelular.
es menos abundante que el espacio intracelular. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante? No, más, vamos a ir paso a paso. Cuando nosotros evaluamos a un paciente lo evaluamos para los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuál espacio evaluamos? ¿El extracelular o el intracelular? ¿Clara? Hola. Oli, ¿cómo, doctor? Cuando nosotros evaluamos los electrolitos, ¿qué evaluamos? ¿Los electrolitos del espacio extracelular o los electrolitos del espacio intracelular? ¿Del Intra? Creo. Del extracelular. Del- Del extracelular. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven que cuando nosotros medimos sodio sérico, el valor se encuentra entre 135 a 145, mientras que cuando medimos potasio, ¿ok? Se encuentra entre 3,5 a 5. ¿Ok? De los electrolitos extracelulares, el que más cuidado tienen que tener siempre es del potasio. Cambios muy pequeños de potasio generan gran alteración. ¿Ok? Cambios muy pequeños del potasio generan gran alteración. ¿Por qué? Porque nosotros nada más estamos midiendo la parte extracelular. Y en la parte extracelular el valor es chiquito. Entonces la fórmula de osmolalidad es la siguiente, que tienen que sabérsela. Y es importante saber cuál es la osmolalidad normal del plasma, la cual se encuentra entre 285 y 295 miliosmoles. ¿Ok? Esa es la concentración normal del plasma. ¿Cómo se calcula la concentración normal del plasma? Bueno, la osmolalidad sanguínea va a ser igual a 2 veces el sodio, ¿ok? Más la glucosa, dividida entre 18, más el boom entre 2,8. ¿Alguien sabe por qué en la fórmula la glucosa se divide entre 18 y el boom, que de por sí les pregunto qué es el boom, se divide entre 2,8? ¿Alguien sabe? ¿Abdiel? No, no sabría decirle, doctor. ¿Yaciel? De eso solo así recuerdo que el boom sería lo que es la concentración de nitrógeno ureico. Nitrógeno urea. ¿Y por qué se divide entre 2,8? No, eso sí no recuerdo. Ok. ¿Cuál es noten, cuál es el peso molecular de la glucosa? ¿Se la saben? ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? Ana, ¿cuál En- es? 180. 180. ¿Y notas que están dividiéndolo entre 18? Es basado en el peso molecular de ellos. Por eso. No se les olvide nunca. Ok, muy bien. Entonces, déjenme buscar algo.
Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Déjenme dejar de proyectar. Bien. Ok, si utilizamos la fórmula que ustedes vieron allí, ¿cuál sería la osmolaridad plasmática de este paciente? Traten de hacerlo. Tienen 2 minutos con calculadora. ¿Pueden hacerla, chicos? ¿Sí? Sí, Traten de hacerla, pues. Me avisan cuando terminan. Es fácil el ejercicio. Doctor, a mí me dio que tiene una osmolalidad de 288 milimol sobre kilogramo. Vamos a ver.
Ok, la osmolaridad sería 2 por sodio, que en este caso el sodio dice que es 137, ¿verdad? Correcto. Luego le sumamos la glucosa que leí que era 97, dividido entre 18. Y luego se le suma el BUN, que es el nitrógeno de urea, que dice que es 25, entre 2,8. $288,3, ¿verdad? Hola, Sí, doctor. ¿cómo está la concentración de ese paciente? La osmolaridad sanguínea Se encuentra en el rango normal. en el rango normal. ¿A todo le dio ese valor o alguien tuvo problema para calcular? Digan sí, no, no sé. A mí me dio igual. A todos le dio. Bien, seguimos pues. Entonces entramos en el tema del sodio, ¿sí? El sodio viene siendo el electrolito más abundante a nivel extracelular de los cationes, ¿no? Entonces, él va a ser muy importante, ¿ok? Muy importante para eh, el desarrollo adecuado de las funciones en el cuerpo humano. Más del 40% se encuentra a nivel óseo. Este se absorbe principalmente a lo largo del tracto gastrointestinal y se excreta principalmente a nivel renal. Entonces, para poder hablar de hipernatremia, primeramente, nosotros tenemos que hablar de el rango normal del sodio plasmático y deben saber que dependiendo de la literatura cambia, ¿ok? Dependiendo de la literatura cambia. Entonces tienen que basarse en la literatura que el doctor les diga, ¿ok? Que puede ser del Guyton o puede ser del libro de terapéutica médica del Washington. Sin embargo, globalmente es conocido que la concentración normal está entre 135 a 145, independientemente de que algunos libros digan valores diferentes. Este es el dato más aceptado, generalmente. Entonces, todo lo que se encuentra por encima de 145 es alto. Y todo lo que se encuentra por debajo de 135 es bajo. A esto de alto le llamamos hiper. Y a esto de abajo le llamamos hipo. Hiper porque tiene demasiado, porque está alto. Hipo porque tiene poco, porque está bajo. Entonces,
como la sigla del sodio es Na, y sangre significa, y hemia significa sangre. Entonces lo nombraron como natremia a la concentración de sodio en sangre. Entonces, hipernatremia. Hipernatremia es la concentración de sodio en sangre, o sea, a nivel sérico, en sangre, mayor de 145. Eso es hipernatremia. Es importante tener esto en cuenta, porque no significa que porque un valor en sangre esté elevado, nosotros pensemos que eso ocurre a nivel de todo el cuerpo. Nosotros no podemos evaluar todo el cuerpo, porque no tenemos aún herramientas tan avanzadas. Entonces podemos hablar por lo que evaluamos. Si evaluamos sangre, hablamos de la sangre. Entonces, si estamos viendo la concentración de sodio en sangre, decimos el sodio está elevado a nivel de la sangre. Eso es importante tenerlo claro, porque a veces por querer dar una respuesta compleja, dejamos de ser tan específicos y cometemos errores. Fisiopatología. Fisio, ya ustedes saben qué es. Fisio viene siendo la explicación de la función del cuerpo. Y patología es una ciencia que explica cómo funcionan las enfermedades. Eso es patología. Entonces, fisiopatología nos dice mediante qué mecanismos, cuáles son los mecanismos fisiológicos que se ven alterados en una enfermedad. Eso es fisiopatología. Lo repito, cuando hablamos de fisiopatología, es la manera de explicar qué mecanismos fisiológicos están alterados en una enfermedad determinada. Por eso se llama la fisiopatología de la enfermedad. Tal. Y así se va entendiendo un poquito mejor. Entonces, para que se dé la hipernatremia, debe ocurrir algo similar a esto. Pérdida de agua con concentraciones de sodio y potasio menor al plasma que no se repone, deshidratación, movimiento de agua al espacio intracelular y administración exógena de sodio. O sea, comer mucho sodio, mucha sal. Etiología son causas, para que vayan entendiendo la terminología. Cuando hablamos de algo etiológico, es de la causa de la enfermedad. Y las causas más comunes son, pérdida de agua con menos concentración de sodio
plasmático. Eso ocurre en pacientes con quemadura, pérdida gastrointestinal, ejemplo, una diarrea, pérdidas urinarias, ejemplo, en la diabetes insípida, y en la diuresis osmótica. Otras etiologías, tenemos la deshidratación, que viene siendo, ejemplo, los ancianos dependientes. ¿Por qué? Porque un anciano dependiente depende de que le den agua. Si está encamado y si la persona que lo cuida no está pendiente y no le da suficiente agua, se va a deshidratar. La ventilación mecánica también causa deshidratación, porque ayer se los expliqué. ¿Ok? Le expliqué que nosotros humedecemos. Eso es una pérdida insensible. Humedecemos el aire. Entonces, el aire de los ventiladores mecánicos tiende a ser seco. Y eso genera deshidratación. Shift intracelular. Estamos hablando de cuando el agua entra a nivel intracelular. Y por eso ocurre una disminución de agua a nivel extracelular, que se traduce en aumento de la concentración de sodio. Eso ocurre en convulsiones o contracciones severas, ¿ok? Agudas y no causantes de hipernatremia verdadera. Administración exógena, la persona que coma mucha sal. Entonces, existen varias formas del abordaje. Este es otro. ¿Sí? Existen varias formas de abordar la hipernatremia o el trastorno de sodio elevado. Una es basándonos en la osmolaridad urinaria. Esa es la más exacta, la más fácil de utilizar. ¿Ok? El problema es que vivimos en Panamá y que en Panamá no contamos con los recursos y muchas veces no hay reactivos, no pueden, el tecnólogo médico no quiere, el laboratorio no quiere, nadie quiere. Entonces, por eso es muy difícil abordarlo con osmolaridad urinaria. Pero si se abordara es más fácil, porque simplemente pedimos un urinálisis que le calculen la osmolaridad urinaria y basado en la osmolaridad urinaria nos dicen, bueno, es menor de 300 miliosmoles y está hipernatrémico, la causa puede ser una diabetes insípida. Se encuentra entre 300 y 600, ¿ok? Sigue pudiendo ser una diabetes insípida, pero ya entran otros, diuresis osmótica, ¿ok? Y aquí tenemos que ver cómo están los solutos a nivel de la orina. Si es mayor de 600, entonces las pérdidas son extrarrenales. En resumen, hay dos bloques principales. ¿Ok? Si la osmolaridad urinaria es menor o igual de 600, la etiología es renal. Hay un problema a nivel renal. Y eso es lo que está causando la hipernatremia. Si la osmolaridad urinaria es mayor de 600, entonces, ¿ok? La causa es extrarrenal. Otro abordaje bastante sencillo es basado en el tipo de bulimia de la persona.
Entonces ahí vemos que la hipernatremia se puede clasificar basado en el volumen que supuestamente tiene la persona. Si nosotros tenemos una concentración de sodio elevada, o sea, una hipernatremia, pero el volumen del líquido está disminuido, esta es la típica hipernatremia, ¿ok? Más común. Esta es la típica hipernatremia más común, la que ocurre en pacientes, por ejemplo, con vómito, pacientes con diarrea, en donde el paciente, en realidad, él mantiene una concentración constante de sodio. Él no es que ha ganado sodio. El sodio no lo ha ganado, es que ha perdido agua. Y al perder agua, ejemplo en las diarreas, en los vómitos, en diuresis osmótica, esto va a generar, ¿ok?, que la concentración de sodio, la computadora del tecnólogo la perciba como más alta. Y por eso se percibe como una hipernatremia. Este tipo de hipernatremia se llama hipernatremia hipovolémica. Existe otra en el cual el volumen sanguíneo está normal. Esta se llama euvolémica. ¿Ok? Euvolémica. En este caso, el agua se ha mantenido normal, no ha habido ninguna patología que haya generado una pérdida de agua, no hay vómito, no hay diarrea, no hay diabetes insípida, o sea, no hay diuresis osmótica, no hay pérdida de líquido, no hay pérdida de agua, sino que el sodio aumentó. ¿Cuándo el sodio puede aumentar? Si el volumen de agua se mantiene constante. Ejemplo, ¿sí?, en la diabetes insípida, ventilación mecánica, dependencia, o sea, una persona que come mucho sodio, y en la hipodipsia, una persona que toma poca agua, pero que no está deshidratado porque no ha perdido líquido. ¿Cuál es la otra clasificación? La hipervolémica. En la hipervolémica, el nivel de sodio aumentó, pero no aumentó solo, aumentó también el nivel de agua. Esa es la hipervolémica. Y esta puede ser iatrogénica, en el caso de lo que es la causa más común, ¿ok?, de una hipernatremia hipervolémica. Y es la causa más común de cualquier hipernatremia que ustedes vean a nivel intrahospitalario. Es la iatrogénica. Y por si acaso, ¿alguien sabe qué es iatrogénico? Chicos, ¿saben lo que es iatrogénico? ¿Sí o no? Por mi parte no sé qué significa. Iatrogénico es una enfermedad producida por tratamiento médico, por el médico, por medicamentos. Ejemplo, pacientes que están hospitalizados y tienen venoclisis durante largos periodos de tiempo. Entonces,
a ese paciente le está entrando agua y también le está entrando sodio. Y por eso se produce una hipernatremia hipervolémica y la causa es iatrogénica. Otra es por el hiperaldosteronismo primario, que viene siendo aumento de la aldosterona, y el síndrome de Cushing. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta de si es hipovolémica, euvolémica e hipervolémica? ¿Saben cómo se dan cuenta, chicos? Hola. Se dan cuenta por esto, por la osmolaridad sanguínea. Se dan cuenta por la osmolaridad sanguínea. Si la osmolaridad se encuentra disminuida, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Mm? Chicos, Que es hipovolémica. si la osmolaridad se encuentra disminuida, correcto. Y si se encuentra aumentada, Hiper. hipervolémica. Ujú, exactamente. Entonces, por la osmolaridad. Pues si se encuentra disminuida, es hipervolémica. Y si se encuentra aumentada, es hipovolémica. Y si se encuentra normal, ¿qué es? Euvolémica. Euvolémica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O todo está claro? ¿Todo esto se lo han explicado en clase? ¿O hay algo nuevo para ustedes? Para mí esto es nuevo. ¿Para los demás? Sí, Para mí también es nuevo. también. Ok, listo. Entonces, existe un algoritmo para poder generar un diagnóstico más acertado para la hipernatremia, pero esto ya, ok, ustedes no lo van a ver tanto. Ok, lo que ustedes deben saber es lo que se les explicó. Ya esto de acá es más complejo. Entonces, la clínica de la hipernatremia es ser predominante. Ya lo acabamos de explicar, lo explicamos diapositivas anteriores, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que si la osmolaridad aumenta, el cuerpo interpreta que está deshidratado y eso genera liberación del ADH y que el ADH y eso también genera sensación de sed. ¿Se acuerdan? ¿Lo dije o no lo dije? Sí, sí, lo dijo. Aumento de la temperatura corporal, inflamación y sequedad en la lengua y membranas mucosas. Y esto de aquí es importante. Los síntomas de alteraciones del sodio van a tener síntomas a nivel del sistema nervioso central. Alucinaciones, letargo, intranquilidad e irritabilidad. Nunca se les olvide. Los síntomas, ok, de una alteración de sodio va a ser a nivel del sistema nervioso, principalmente nervioso central. El paciente genera convulsiones, sigue siendo parte del sistema nervioso.
el paciente genera edema pulmonar y ahogamiento incompleto. ¿Cómo yo diagnostico una hipernatremia? Solamente se puede diagnosticar mediante un estudio de laboratorio. No hay otra forma de diagnosticar un trastorno, independientemente de la clínica, porque la clínica es muy florida, ¿sí? Entonces, para poder saberla, necesito primero un examen de laboratorio. Entonces, para la corrección es importante conocer las soluciones cristaloides, que son las que están aquí. Solución glucosada al 5%, o sea, solución destrosa al 5%. Que ella no tiene sodio, no tiene cloro, no tiene potasio, no tiene calcio, no tiene magnesio, solamente tiene glucosa. Solución salina al 0,9% es lo que nosotros llamamos solución salina normal. Solución normosol, eso no se usa casi. Se utiliza es el lactato de Ringer. Eso sí se usa. Entonces, aquí lo más importante es conocer que la concentración o los mili equivalentes por cada litro, por cada 1 litro, ¿ok? De solución salina normal, vamos a generar 154 mili equivalentes de sodio. Existe una solución que se llama media normal, que viene siendo la mitad, y en el caso de la media normal, 1 litro de solución salina media normal viene siendo la mitad de sodio, 77 mil equivalente de sodio. Entonces, existe una formulita que deben saberse y deben aprenderse. Y es esta fórmula. Esta fórmula dice que para poder hacer la corrección de sodio, necesito saber el cambio de la concentración del sodio a nivel sérico por cada litro de infusión que apliquemos. Y la fórmula dice que viene siendo la concentración del sodio infundida menos la concentración sérica entre el agua corporal total más 1. Es importante recordar lo siguiente. Déjenme explicárselo acá. Que otra clasificación que ahí no se mencionó de el sodio, de los trastornos de hipernatremia, es basada en su cronología. ¿Qué significa eso? Eso significa que se puede clasificar como aguda o crónica. Crónica es que tiene gran cantidad de tiempo. Aguda es que tiene poco tiempo, si no me equivoco, hasta 48 horas.
Ok. Si no me equivoco. Bueno, no, en realidad son 24 horas. Hasta 24 horas. Ok. Entonces, en realidad es muy difícil saber. Es como rifársela. Es muy difícil saber si un paciente tiene una hipernatremia aguda o crónica. Al menos que esté hospitalizado y nosotros constantemente le estemos haciendo los exámenes de laboratorio. Algunas literaturas dicen que el trastorno agudo es sintomático, mientras que el crónico es asintomático. Pero como es muy difícil llegar a esto, porque eso depende del juicio médico, depende de lo que el paciente diga, y a veces el paciente miente. Entonces, todo paciente nosotros lo consideramos para el abordaje como crónico. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia o por qué? La diferencia está que si es un paciente agudo, ok, no ha habido una correcta homeostasis. Significa que el paciente todavía no se ha adaptado a la nueva concentración plasmática a nivel cerebral. Y se puede corregir de manera agresiva. El problema está que si es crónico, ya el paciente se acostumbró a la nueva concentración. Por ende, el cerebro se adaptó. Entonces las neuronas, las células, ¿ok? Ellas lo que hacen es que, digamos, vamos a decir que este circulito es una neurona, digamos que la concentración de sodio es 0,9% dentro de ella, ¿verdad? Y que la concentración de el medio externo es más alta, llamémosle 1,1%. Ella, para no dañarse, como no puede generar más sodio, genera desechos, genera metabolitos, pero que tienen actividad osmótica similares al sodio. O sea, simulan el sodio y se van a llamar osmocitos. Entonces lo que hace es que aumenta la concentración dentro de la célula cerebral y la iguala a la del medio externo. Esto es en un paciente crónico. Entonces, si yo ahora trato de corregirlo, y lo corrijo bruscamente, no le doy chance a la neurona de eliminar los metabolitos, los homocitos,
para disminuir la concentración interna, entonces los disminuyo tan bruscamente que ahora la célula es la que va a tener una concentración de 1,1% elevada en comparación con el medio externo si lo regulamos. Y como bien ustedes saben, aquí significaría que hay mayor volumen de agua que dentro de la célula. Y eso genera entonces que el agua entre mediante un proceso que se llama ósmosis. Porque esto que hizo acá la célula era para no perder agua. La célula no quería perder agua. Pero ahora acá la célula, ella no puede controlar ganar agua. Ella sí podía controlar no perder agua, pero ahora se le va a dificultar controlar ganar agua. Y eso va a hacer que la célula se hinche, lo que genera edema cerebral. Una patología que vamos a llamar mielonisis pontina. Mielonisis pontina. Mielinólisis pontina. Es la enfermedad que se genera. ¿Me expliqué en esto de aquí? Hola. Sí. Entonces, por eso, la literatura les va a decir esto de aquí. No corregir más rápido de 10 miliequivalentes por litro, ¿okay?, por día. Significa que en un día no debe haber un cambio mayor de 10 miliequivalentes por litro. Esto es lo que le van a enseñar a ustedes en la universidad. En la práctica médica, nosotros no la corregimos mayor de 8. Ese va a ser el límite de nosotros. En la práctica clínica. ¿Por qué? Porque 10 mil equivalentes es algo exacto. Pero somos seres humanos y puede haber un error de cálculo. Y nosotros tenemos que estar por encima de eso. Y lo que hacemos es que no la corregimos mayor de 8 mil equivalentes. Esto se lo explico para que sepan que esta no va a ser la respuesta del examen, pero sí es lo que les va a servir para toda la vida cuando sean médicos. La respuesta del examen es 10 milicalentos por litro. Hasta aquí estamos bien. Sí, todo bien. Entonces, tenemos un pacientito masculino de 35 años. Ok.
que no se le observa deshidratado. No está deshidratado. Se le observa bien hidratado. Así que vamos a decir que está euvolémico. No ha tenido vómito, no ha tenido diarrea, ¿verdad? Pero ustedes vienen y le hacen un estudio y el sodio sérico sale en 155. Hay que saber también la clasificación basado en leve, moderado, grave. En donde leve viene siendo una hipernatremia de 145 a 150, moderado es de 150 a 155 y grave es mayor de 155. Entonces, si nosotros notamos, él está limítrofe, él está entre moderado y grave, ¿cierto? Prácticamente ya le podemos decir que en verdad él está en grave. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque si es leve, se corrige oral. Si es moderado o grave, entonces sí se corrige intravenoso. Entonces yo digo, bueno, está en 155 el sodio sérico. ¿Cuánto pesa la persona de 35 años? Bueno, tiene un peso de 75 kilogramos. Y yo quiero regular, ¿sí? Yo quiero regular ese sodio. Entonces yo digo, bueno, si yo a esto lo regulo hasta 10, lo dejo en 145 y ya estaríamos normal. Hacemos lo siguiente. Variación de sodio sérico. Va a ser igual a la concentración de sodio infundida. Entonces nosotros elegimos una de estas infusiones de aquí. Y para la elección de estas infusiones, debemos saber qué estamos atendiendo. ¿Ok? Debemos saber qué estamos atendiendo. Si es un paciente que está hipernatrémico, pero hipovolémico, entonces además de reponer sodio, necesito reponer agua. Entonces necesito un gran volumen. Si es un paciente que está euvolémico como este, e hipernatrémico, no es tanto el volumen que tengo que reponer. Pero si es un paciente que está hipervolémico, entonces tengo que utilizar el menor volumen posible. En este caso, utilizo un volumen adecuado. No lo voy a encharcar. Encharcar es que no lo voy a llenar de agua. Por lo cual, voy a utilizar la solución salina media, normal. La solución salina media, normal.
Y yo digo, bueno, la cantidad de miliequivalentes que tiene la solución salina media normal es 77 miliequivalentes de sodio. Entonces pongo la concentración de sodio en la infusión es de 77. Menos, lo dice acá la formulita, si ustedes no están tranquilos, la concentración de sodio sérico, que es la del paciente. Bueno, la concentración de sodio sérico, ¿cuál es la concentración que tiene el paciente a nivel sérico? ¿Quién lo dice? ¿Cuánto es? No se duerman. 155. 155. Entre el agua corporal total más 1, que debemos recordar que agua corporal total viene siendo igual al peso en kilogramos por el porcentaje. En este caso, el peso, el paciente pesa 75 kilogramos. Es un paciente masculino. Como es masculino, ¿cuánto sería el porcentaje de agua? 60%. 60. Ajá, eso sea 0,6%. Más 1. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? Hola. Si ustedes tienen una calculadora, sería 77 menos 155 entre, abrimos paréntesis, 75 por 0,6, cerramos paréntesis, más 1 y cerramos paréntesis. ¿Y cuánto me da esto? ¿Menos qué? 1,69 y redondea 1,7. 1,70. ¿Cierto? ¿Les dio o no les dio eso? Y el menos es Sí. porque tenemos que perder sodio porque está hipernatrémico. Entonces yo les dije a ustedes que, yo se los dije a ustedes, les dije que el tope máximo es de 10.000 equivalentes por día. Entonces yo digo, bueno, esto equivale a 1 litro de infusión. Significa que para hacer un cambio de 10, yo pongo litros, concentración de sodio, el cambio, y digo, bueno, 1 litro es menos 1,70. Yo quiero saber qué, pero vamos a tomarlo aquí no como menos 1,70 para que no tengan tanto enredo. Vamos a tomarlo como 1,70. Ya nosotros sabemos que es negativo. Vamos a saber cuántos litros es 10. Hacemos el cálculo y obtenemos 10 entre 1,70.
¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 10 entre 1,70? Dice que es 5.8. 5,8, 5,9 litros más o menos redondeado, ¿verdad? Sí. Esto es demasiado. Normalmente una persona normal, ¿cuánto agua toma? ¿Cuánto es el requerimiento normal de agua que una persona toma? Exactamente 2 litros. Más o menos como de 2 a 3 litros, ¿cierto? Sí. Entonces 5 es demasiado, ¿cierto? Lo voy a encharcar. Entonces ya eso me va diciendo que no voy a utilizar la solución salina normal. ¿Ves? Entonces pienso, ¿qué otra solución tengo? Ustedes se van a la gráfica. ¿Cuál solución tiene nada de sodio? ¿Cuál solución tiene nada de sodio? Hola, La glucosada. la glucosada. Entonces yo digo, bueno, vamos a utilizar una destroza. Destroza en agua al 5%. Que ya yo sé que la concentración de sodio en este caso es de 0. Entonces yo hago el cálculo de nuevo de la concentración, el cambio de concentración. Y digo que la concentración de sodio en la glucosada es 0. Menos la concentración sérica, que es 155, entre los 75 kilogramos por 0,6 más 1. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Eso me dio a 3.3. Ok. 3 puntos redondeado 4, ¿cierto? Hola. Sí. Hola. Ajá, son los miliequivalentes por cada litro. Entonces yo vengo y hago el cálculo. Y del mismo cálculo que hice antes. Y digo, bueno, 1 litro es la cantidad de sodio. Me equivale a 3,4. Este es menos aquí. 3,4. ¿Cuántos litros tengo en 10? Y hago el cálculo y obtengo que sería 10 entre 3,4. ¿Cuánto da eso? Hola. 2.9. 2 litros. Este es más razonable, ¿sí o no? Sí. Ah, claro, es más razonable, más lógico. Entonces se le acusaría, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Le escribimos en la orden a la enfermera. Orden médica. Le escribimos 1. ¿Ok? Destroza en agua al 5%. 1000 cc. Ok, entonces nosotros calculamos lo siguiente. Esto es 2,9. Ok. Un día, si nosotros aplicáramos 3 litros, se pasa de los 10. Ok. Si nosotros aplicamos 3 litros, se pasa de los 10. Entonces lo que yo necesito más o menos es calcular a qué velocidad voy a pasar esto.
Es una manera bastante sencilla de calcularlo. Entonces yo digo, un día tiene 24 horas. Entonces yo pongo 2,9 es lo mismo que decir 2900 ml entre 24 horas, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da 2900 entre 24 horas? 120.8. 120,8. 0.8. ¿Verdad? Mililitros por hora. Entonces ustedes le ponen aquí, esto es si tuviesen una bomba, claro. Ustedes le ponen, destrocen agua 5% para pasar IV a 120, eso existe literalmente una bombita que uno le pone la velocidad, 8 ml por hora. Ok. Ok. Y entonces ustedes le ponen esta orden y ya la misa entiende que cuando se acaban los 1000 cc, ella tiene que reponer. Muchas veces la MIS viene y llama, doctor, se acabó la infusión, tengo que volverla a colocar. Algunas hacen eso. Entonces ustedes le ponen, ok, número de 3. Número de 3. Entonces ustedes pensarán, les vamos a colocar número de 3, se va a pasar porque le van a poner 3 litros y no debe pasarse de los 2,9. Pues no, no es cierto. No es cierto porque lo que va a evitar que se pase de los 2,9 es la velocidad a la cual se está pasando la infusión. Y sí se le va a poner 3 litros, pero no se le van a poner los 3 litros en las 24 horas. Sino serán las 24 horas con unos minutos o 25 horas. ¿Me explico? ¿Me expliqué el punto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo va a regular. Número de 3 es para que no se pase de 3 litros porque ahí tenemos que valorarlo. Entonces nosotros le ponemos 2, ok, sodio sérico, ok, al terminar la infusión. O le pones simplemente sodio sérico, así ellos entienden, sodio sérico, luego de 1. Y se sobreentiende que hay que medir el sodio sérico al finalizar la orden 1. Esta es una manera, es la más sencilla de escribirlo. Ahora, ¿qué sucede? No todos los hospitales tienen o no todos tienen las bombas, que sería lo más adecuado para medir, para regular adecuadamente. Entonces ustedes, para poder regular eso, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dividimos los 2,9 en 8 horas. Y se hace 8 más 8, 16 más 8, 24 horas. Y dicen, bueno, la orden sería destrocen agua al 5%, 1000 cc,
para pasar IV en 8 horas. Número de 2. Número de 2 sería 2000 en 16 horas y todavía quedan 8 horas de las 24. Y le ponen, y luego destrocen agua al 5%, 900 cc para pasar IV en 8 horas, que son las últimas 8 horas que quedan, y luego omitir. Y eso se sobreentiende. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí ellas no tienen que estar viendo a qué velocidad cae. Ellas lo que tienen que garantizar es que en 8 horas, no importa si fue en 1 hora, no importa si fue en 2 horas, no importa si fue en 3, en 4, en 5, pero antes de las 8 horas tuvo que haber pasado los 1000 cc. Y que al finalizar las 8 horas de nuevo se pone otro 1000 cc. Y que luego de esas 8 horas entonces se pone 900 cc. Así trabaja el hospital cuando no se tienen las bombas. ¿Claritos hasta aquí? Sí, todo claro. Sí. Me he tomado el tiempo, he hablado con una paciencia única para explicarles algo que quiero que lo entiendan de una manera bastante sencilla. Siento que la explicación está ridículamente sencilla, ¿no? Esto se Sí, lo sí, habían está bastante sencilla, ¿no? Sí. En algún momento se lo habían explicado así. No, la verdad no. Nunca le habían explicado eso. No. Bien, pues. Entonces, entramos en hiponatremia, que se define como deficiencia de sodio a nivel de la sangre, que esto equivale a una concentración de sodio menor de 135. Aquí sí esta gráfica lo explica más bonito. Y yo estaba seguro que era 48 horas. Busqué, vieron, Google se equivoca. Eran 48 horas, que fue lo que dije al inicio. Pero después yo busqué y salía que 24 horas. Bueno, fue lo que les dije. La antigüedad es basada en 48 horas. Y se clasifica igualito que la otra, basada en severidad, antigüedad. También aquí es importante el volumen, o sea que hay una hiponatremia hipovolémica, una euvolémica, otra hipervolémica, igualito que la otra. Sí, solamente que aquí esta diapositiva sí presenta esto y en la anterior no se presenta. Pero la otra tiene una clasificación igualito. Entonces vemos que basado en la severidad es de 135 a 130 la leve, la moderada de 130 a 125 y la severa menor de 125. Si notan, va de 5 en 5, para que nunca se les olvide. Por si en algún momento ustedes les dicen, ¿cuál es la clasificación basada en la severidad? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Va de 5 en 5. Nada más tengo que saberme el valor normal y va de 5 en 5. La antigüedad aguda, menor de 48 horas, crónica, mayor de 48 horas, los síntomas, moderado y severo. Y ven, entramos en lo que les dije. Hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. ¿Ok? Aquí podemos utilizar la concentración de sodio urinario para poder tener una idea. Es igualito que la otra. La clave está en saber si la causa es renal
o extrarrenal. Extrarrenal es que no es renal. Porque a veces uno por tratar de meterle terminología y de sonar tan sofisticado, uno termina enredándose. Entonces, eso de que es pérdida extrarrenal es que no es renal. ¿Sí? Y que es renal, obviamente es renal. ¿Sí? Para que no se confundan. Cuando ustedes escuchan y que es extrarrenal y ustedes quedan ¿y qué significa? Bueno, que no tiene que ver nada con los riñones. Pues. ¿Ok? Entonces, ustedes notan aquí, hipovolémica, el agua está disminuido, eso está disminuido. Euvolémica, el agua está normal, el sodio se encuentra disminuido. Hipervolémica, el agua se encuentra exageradamente elevado, el sodio se encuentra disminuido. Aquí dice de que algo elevado, pero no. Estas flechitas enredan. Entonces, podemos medir la concentración de sodio urinario y vemos que dependiendo de la concentración, que como base es 20, ¿sí? Notamos que si es hipovolémica y la concentración urinaria de sodio está aumentada, la excreción de sodio urinario, o sea, en orina, pues, la concentración de sodio en orina está aumentada, vemos que las pérdidas pueden ser renales, pueden ser por diuréticos tiacídicos o de asa, diuréticos osmóticos, hipoaldosteronismo, nefritis tubulointersticial, síndrome pierde al sal cerebral. Si vemos que está disminuido el sodio a nivel urinario, entonces son causas extrarrenales como gastrointestinales, cutáneas o que hay edema, ¿no? Formación de un tercer espacio. En el caso de una hiponatremia euvolémica, siempre el sodio en orina debería estar aumentado para que sea euvolémica. En este caso, las causas son si secreción inadecuada de ADH, que es el SIAT, hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides, intoxicación por agua, causa iatrogénica, opotomanía. Iatrogénica les expliqué que es por medicamentos o terapia. Hipotomanía es una persona que toma mucho agua. Hipervolémica, ¿ok? Lo mismo, concentración de sodio elevado. A nivel de la orina, la causa puede ser insuficiencia renal. Y si está disminuida, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico y hiperalbuminemia. Ok. Son las 8:02. Yo les prometí a ustedes que nada más hasta las 8. Y me he extendido demasiado. Pero es que he tratado de profundizar y de explicarles. Eso significa que lo más probable es que yo voy a tener que en alguna de las clases extenderme, pero va a ser bajo la consideración de ustedes, porque yo sé que ustedes tienen compromiso. Y por lo menos 8:00 yo puedo seguir, pero prefiero mantenerme en el horario porque no les consulté previamente.